bastante descriptivo de todo lo que he realizado, pero el día de hoy vengo a hablarles acerca de la atención clínica de los síntomas de los conductores durante la menopausia. Este síntoma en el que las mujeres es la primera razón por la que las mujeres van a buscar atención a una clínica de menopausia, a una clínica de primer nivel, segundo nivel o en tercer nivel, en lo mejor de los escenarios, y tienen esta acceso a la salud. Pues bien, vamos a iniciar el día de hoy. Esta es la declaración y el fin de responsabilidades. Este es mi currículum, que ya hicieron el favor de presentarme. Soy egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Realicé mi especialidad aquí en el Hospital de la Mujer en la Ciudad de México y actualmente laboro, además del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Hospital de la Mujer, donde orgullosamente egresé. Pues bien, dando inicio a esta plática, como parte de la introducción, en las mujeres la vida reproductiva va a cursar por un proceso de senescencia donde se apaga todo. Se llama esto una transición a la menopausia, la cual va a llevar a un desequilibrio en la regulación hormonal estrogénica y que es evidente alrededor aproximadamente entre la quinta y la sexta décadas de la vida. ¿Qué va a pasar aquí? Como podemos ver en estas imágenes, se van a desencadenar estas respuestas fisiológicas por esta reducción estrogénica con importantes signos y síntomas que van a englobar diferentes sistemas y que van a afectar la calidad de vida de las mujeres cuando ya no hay esta función estrogénica de manera normal. Vamos a presentar síndrome genitourinal de la menopausia, esta resequedad importante que se presenta en las mujeres, que todas las mujeres lo van a vivir. Vamos a tener síntomas o signos como depresión, ansiedad, problemas, la dificultad para dormir, todos estos problemas que se presentan por la disfunción o disminución estrogénica que afecta la neuromodulación. Aquí vamos a tener importante patología a nivel cardiovascular, por eso existe esta llamada ventana de oportunidad en la menopausia. Vamos a presentar también en estos casos vamos a presentar problemas en los huesos, vamos a presentar osteoporosis, sarcopenia, y por eso es importante tener un equilibrio en la calidad de vida. Pues bien, siempre me gusta presentar esta imagen donde hablamos acerca de la expectativa de vida, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido aumentando en las mujeres y obviamente en los hombres. Pero bien, en esta ocasión vamos a hablar de salud en la mujer, así que vamos a poner énfasis en eso. Si nos ponemos a ver esta imagen, en 1950 teníamos una esperanza de vida para las mujeres de 48.5 años, que es bastante baja. Fuimos aumentando 1980, 2000 y ahorita que nos encontramos en esta década de la vida, tenemos una esperanza de vida para mujeres de 75.6 años. Ese es el promedio que van a vivir las mujeres. Entonces, esto es importante por la edad que se presenta la menopausia en las mujeres y el tiempo que van a vivir las mujeres en menopausia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener atención en ellos. La población mundial actual, esta es una cifra que revisé hace un par de semanas, pero ahorita obviamente va en movimiento. Somos más de 8 billones de personas en todo el mundo. Si ponemos a consideración que el 52% de esta población que tenemos en el mundo son mujeres, pues bueno, vamos a tener muchísima población que va a vivir en esta etapa de la vida aproximadamente un tercio de su vida. Entonces, tenemos esta esperanza de vida para el 2025, que tenemos de 76 años. Y pues bien, si tomamos en cuenta, por ejemplo, aquí en México, la presentación de la menopausia va a ser entre los 47 y los 52 años, vamos a tener que la esperanza de vida va a hacer que la mujer viva este tercio de su vida en la posmenopausia. Entonces, es importante obviamente tomar en consideración toda esta sintomatología que va a vivir la mujer para mejorar su calidad de vida. De los signos y síntomas que tenemos de la menopausia, bueno, tenemos floridamente muchísimos signos y síntomas. Alguna vez vi una plática en la que presentaban más de 200 signos y síntomas, yo no puse 200, no cabe en esta diapositiva, pero vamos a tener el sistema nervioso central, síntomas vasomotores, que estos
la razón por la que vamos a dar esta plática. Interrupción en el sueño, depresión y ansiedad, cambios cognitivos y obviamente migrar. En cuanto a la función sexual, vamos a tener que hay una disminución en el deseo sexual y hay dispareunia por el síndrome genital de la menopausia. Vamos a tener repercusión en el sistema urogenital, vamos a tener resequedad, prurito vulvar, disuria, frecuencia urinaria, urgencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes. Esas mujeres que utilizan muchos tratamientos para infecciones de vías urinarias y no se resuelven. Entonces tienen 3, 4, 5 infecciones de vías urinarias alrededor del año y nunca entienden o nunca se les da una atención específica para saber que hay una disminución estrogénica en este epitelio y obviamente hay que dar un tratamiento específico para que no estén en esta constante infección de vías urinarias. Tenemos cambios en piel y mucosa y cabello, reducción del grosor de la piel, reducción de la elasticidad, disminución en la formación de la vitamina D de la piel, reducción de la hidratación, pérdida del cabello, cambios en el peso y el metabolismo con un aumento del peso, aumento en la grasa visceral y un aumento en la circunferencia de la cadera. Y obviamente en el sistema musculoesquelético lo que vamos a presentar es dolor articular por esta disminución estrogénica que es muy evidente y muchas pacientes la van a presentar, sarcopenia y pues obviamente hablando de la disminución por la fisiología de cómo es el metabolismo óseo, pues osteopenia y osteoporosis, ¿no? En el peor de los escenarios. Y bien, no hay dos mujeres que vayan a experimentar la menopausia de la misma forma. Si nosotros preguntamos en nuestra propia familia cómo se presentó, a lo mejor en nuestra madre, en nuestra abuela, cómo se presentó la menopausia va a ser diferente. Algunas mujeres van a tener sintomatología vasomotora muy florida, muy nefasta para su calidad de vida, pero hay mujeres que no van a presentar esta misma sintomatología. Sin embargo, hay síntomas comunes que llegan a afectar negativamente la calidad de vida de las mujeres y hay que tener atención especial en esto. Pues bien, los síntomas vasomotores, o los hot flashes o hot flushes, como lo pueden leer en diferentes bibliografías, aquí en español y en inglés, o que son los sofocos, que le hablan en España, va a ser la primera causa, más bien la primera razón por la cual las mujeres van a buscar atención por esta sintomatología, en esta transición o en esta posmenopausia temprana. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos, por ejemplo, una disminución de la masa ósea, pero las mujeres van a ser asintomáticas en este sentido. Podrán tener artralgias, pero no significa que sea osteopenia o osteoporosis, pero los síntomas vasomotores van a ser muy evidentes y va a ser la primera causa por la que buscan atención médica. Y nosotros tenemos que poner atención en esto. ¿Por qué? Porque sabemos que las mujeres que tienen mayores síntomas vasomotores o que presentan síntomas vasomotores a temprana edad o que son más severos son las mujeres que tienen un riesgo cardiovascular más importante. Es decir, son mujeres que tienen riesgo de infartarse más que una paciente que no presente esta sintomatología de esta manera. Pues bien, esta imagen es bastante representativa. Hay un aumento de la temperatura y posterior una sudoración extrema que van a presentar las mujeres. ¿Por qué? Porque hay esta disregulación o disfunción del centro de la termorregulación y que se va a presentar no nada más desde la etapa de la menopausia, es decir, la posmenopausia temprana, incluso en la posmenopausia tardía. Se va a presentar incluso en la transición a la menopausia, es decir, las mujeres van a tener todavía periodos menstruales de manera regular, o a lo mejor ya hay un poquito de disfunción en los periodos menstruales, pero van a poder tener esta sintomatología vasomotora. O sea, es decir, las mujeres van a decir, ¿por qué si todavía estoy menstruando, por qué voy a tener este síntoma vasomotor? Pues bien, ahorita les voy a explicar cómo es este proceso fisiológico. ¿Qué implicación van a tener? ¿O por qué es tan importante, de verdad, hacer conciencia y hablar de estos síntomas vasomotores? Debemos ya cambiar esta idea o esta manera que veíamos la medicina, o sobre todo la ginecología, en la que decíamos que los síntomas vasomotores, o sea, los bochornos, su nombre correcto son los síntomas vasomotores, son nada más, es un aumento de la temperatura, la mujer va a presentar estos calores, y pues bien, es parte fisiológica
de la vida de la mujer, ¿no? O sea, no hay por qué darle una atención especial, no hay por qué hacer algo si es algo fisiológico que le va a pasar a todas las mujeres. Y está mal. Esto hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque los bochornos, los sofocos, van a incluirse en sudoraciones nocturnas que van a afectar la calidad de vida de las mujeres y van a afectar, obviamente, la calidad del sueño. Eh, ¿Qué van a incluir todos estos bochornos? Pues bien, temblores y sensación de frío, como ya lo vimos, que hay un aumento de la temperatura y posterior disminución, se presentan hasta en el 80%, de acuerdo al estudio SWAN, que es el estudio de Women Across Nation, en todas las mujeres durante esta transición a la menopausia. O sea, no es exclusivo de la posmenopausia, lo que les decía, ¿no? Tienen esta sintomatología vasomotora a pesar de que las mujeres siguen menstruando. Y estas mujeres que lo presenten lo van a calificar en la mayoría de las presentaciones en moderado a grave en todos los casos. Pues bien, ¿qué implicación va a tener esto? Si tenemos, por ejemplo, aquí doctoras que estén conectadas, que no me dejarán mentir que esto la viven todas las mujeres, van a tener aquí una doctora que está presentando en este escenario, está trabajando, está haciendo algún reporte médico y va a tener esta sudoración, ¿no? Va a estar en esta desconcentración de su trabajo. ¿Y qué va a implicar esto? Bueno, aquí tenemos esta otra mujer, la misma doctora, que va a tener estos despertares, por sudoración nocturna, va a tener estos despertares nocturnos, va a tener una calidad del sueño disminuida, es decir, a pesar de que duerma a lo mejor sus horas correctas por la cuestión del trabajo, que tenga su tiempo ya bien seleccionado para dormir, pero no sé, si se duerme a las 10 de la noche, 11 de la noche, en el mejor de los escenarios, y de repente tiene una sudoración nocturna, a las 3 de la mañana se va a despertar, va a ser difícil que vuelva a conciliar este sueño y ya para las 5:30 de la mañana ya se tiene que despertar. Entonces vamos a tener esta es como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo más grande. Vamos a tener esta sintomatología vasomotora, vamos a tener estos despertares nocturnos, vamos a tener esta calidad de sueño disminuida, vamos a tener durante el día, como no durmió bien nuestra paciente, vamos a tener estos escenarios, vamos a tener cansancio, falta de concentración. Ya avanzando más, vamos a tener este otro escenario, ¿no? En donde ya no tiene energía ni para hacer ejercicio, ya no tiene energía para hacer actividades de la vida diaria, empieza a ser más sedentaria, empieza a haber aumento en la resistencia a la insulina, empieza a haber diabetes, empieza a haber síndrome metabólico y pues bien, en el peor de los escenarios, porque sí sucede, por esta es patología que se va presentando, porque las mujeres llegan a tener algo muy florido y empieza a afectar su calidad de vida, pues bueno, obviamente una patología importante de cardiometabólica, ¿no? Y bien, los síntomas vasomotores asociados a la menopausia afectan la salud y la actividad de las mujeres. ¿De qué manera? Bueno, los síntomas vasomotores van a tener un impacto profundo, negativo sobre la salud y obviamente la calidad de vida y a nivel económico. ¿Por qué económico? Pues bien, en cuanto a la salud física, tenemos enfermedades cardiovasculares, ¿no? Lo que ya les decía, la importancia de esta bola de nieve que va aumentando, ¿no? Esta dislipidemia, esta disminución en cuanto a la energía para hacer actividades, etcétera, ¿no? Entonces esto va aumentando y va afectando y en el peor de los escenarios se va presentando esta enfermedad cardiovascular de manera pérdida en fracturas, envejecimiento epigenético. En cuanto a la salud mental, las alteraciones del sueño, ¿no? Que tenemos muchísima alteración en el sueño en esta etapa de la vida, alteraciones en el estado de ánimo. No es lo mismo una mujer que va a dormir a lo mejor en el mejor de los escenarios 7 horas, una mujer que es profesionista duerme sus 7 horas de manera normal, o una mujer que va a dormir a lo mejor 4 o 3 horas de mala calidad porque tuvo estos despertares. Y obviamente va a tener alteraciones en el estado de ánimo y una disminución en su función cognitiva. Entonces, esto repercute especialmente en la calidad de vida, relaciones interpersonales. Vamos a tener una carga económica porque hay una disminución en la productividad laboral. Esto ya está bien demostrado. Y obviamente utilización de recursos sanitarios. Son mujeres que van a consulta y obviamente se aumenta y disminuye la carga económica, no aumenta más bien.
para los servicios de salud. De acuerdo a los diferentes estudios que se han presentado, que desde el SWAN, los estudios obviamente de las sociedades internacionales, la Menopause Society, tenemos aproximadamente un promedio de 7.4 años en el que se va a presentar esa sintomatología vasomotora, desde la transición a la menopausia hasta la mejor posmenopausia temprana o quizá en algunos escenarios la posmenopausia tardía. Entonces vamos a tener un tercio de las mujeres que tienen esta sintomatología vasomotora de moderada a grave durante a lo mejor más de 10 años, de acuerdo a la bibliografía, en algunos casos se reporta más de 13 años. De acuerdo a cómo se va a definir en cuanto a la severidad que tengan estos síntomas vasomotores, tenemos de acuerdo a la FDA, va a dividir en leve, donde podemos ver esta representación de imagen, donde vamos a tener una mujer con una sensación de calor sin sudoración. Es decir, hay un aumento de la temperatura, podemos ver a esta mujer, que está un poquito más roja de su cara, está un poquito roja del pecho, pero no va a tener una sudoración, solamente hay un leve aumento de la temperatura. La mujer puede seguir haciendo sus actividades, si estuviera trabajando en su casa, leyendo, lo que sea. Cuando se presentan los síntomas vasomotores moderados, vamos a tener una sensación de calor con sudoración, como podemos ver a esta mujer. Ella tiene una sudoración evidente, aquí podemos verla en la cara, podemos verla en el pecho, pero la mujer puede continuar con su actividad de la vida diaria. Es decir, va a seguir en su trabajo, va a seguir leyendo, a lo mejor si es maestra dando clases, a lo mejor si es doctora dando su consulta, pero no va a tener que hacer una pausa. Y cuando la mujer presenta esta sintomatología de manera severa, la sensación de calor con sudoración interrumpe la actividad. Es decir, es tan severa esta sintomatología que la mujer tiene que hacer una pausa para esperar, recuperarse y continuar sus actividades. Este es lo más severo que se pueda presentar la sintomatología vasomotora y muchas mujeres lo presentan. Y obviamente, en este caso, es el moderado y el severo, es lo que nosotros tenemos que tener atención y dar tratamiento. Es una de las indicaciones de la terapia hormonal de la menopausia y obviamente de la terapia no hormonal de la menopausia. Pues bien, ¿qué tan severas son los síntomas vasomotores y cómo se asocian en la menopausia con la prevalencia de la calidad de la vida, ¿no? De la disminución de la calidad de la vida? De acuerdo a esta encuesta que se presenta del 2021, donde se incluyeron 3.460 mujeres, la prevalencia de la sintomatología vasomotora de moderada a grave en estas poblaciones fue 40, 34 y 16%. Háblese de Europa, Estados Unidos, Japón respectivamente. De acuerdo a los síntomas más comunes informados en la MENCUL, que es una escala de calidad de vida que voy a presentar más adelante, se van a presentar siempre cansancio, agotamiento, dolor en músculos y articulaciones, dificultad para dormir y evidentemente los bochornos. De las mujeres, en esta encuesta que se presentó dentro de 3.460, de las mujeres elegibles para la terapia hormonal de la menopausia, en Europa el 56%, en Estados Unidos el 54% y en Japón el 79% fueron reacias al uso de la terapia hormonal de la menopausia, a pesar de que tenían una indicación y que podían utilizar esta terapia de manera segura. Son mujeres que no quisieron utilizar la terapia hormonal de la menopausia y obviamente esto afectaba su calidad de vida. Pues bien, en general las mujeres informan la sintomatología vasomotora frecuente, en promedio, como les dije, en una duración de 7.4 años, una mediana de persistencia de 4.5 años tras la fecha de última menstruación y la mediana de duración es aproximadamente de los síntomas vasomotores que se experimentan en esta fase temprana. Tenemos 11.8 años en la premenopausia o en la menopausia temprana y 3.4 años en la posmenopausia. Si hacemos una sumatoria de este tiempo, evidentemente nos dan más de 13 años. Pero bueno, de acuerdo a las pacientes, se van a presentar estas síntomas. Los síntomas vasomotores frecuentes se definieron como sofocos y sudoraciones nocturnas que ocurrieron en menos de 6 días en las 2 semanas previas a este análisis que se realizó en estas pacientes. Y en estas 3.302 pacientes que se presentó, incluidas en 7 centros en Estados Unidos. Entonces, la sintomatología vasomotora no nada más quiero dar a entender que por esto no es solamente una sudoración que
se va a presentar de manera fisiológica en la vida. O sea, va a afectar la calidad de vida de las pacientes, va a acompañarlas por un tiempo no corto, o sea, no son 2 años, es un año, no. Es muy común escuchar decir, bueno, ya estoy en la menopausia, ¿por qué sigo con esta sintomatología? ¿Por qué tengo bochornos si estoy en la menopausia? Pues bien, es la transición a la menopausia, la posmenopausia temprana, la posmenopausia tardía, y es un tiempo amplio que va a acompañar a las pacientes de acuerdo a varios factores de riesgo que se presenten de acuerdo a su estilo de vida también importantemente, ¿no? Entonces es algo que tenemos que ver. Los factores de riesgo para que se presente la sintomatología vasomotora, tenemos varios o amplio factor de riesgo para la sintomatología vasomotora. Es importante un índice de masa corporal mayor, una diabetes, consumo de tabaco, que sabemos que aumenta importantemente la sintomatología vasomotora, consumo de alcohol, el tipo de dieta que consuman, el bajo nivel educativo siempre, bajo nivel de ingresos, antecedentes de ansiedad, ánimo negativo, deprimido, estrés percibido, sensibilidad a los síntomas, etapa de la menopausia, obviamente, síntomas premenstruales floridos, enfermedades hipertensivas durante el embarazo, pacientes que hoy evidentemente tengan antecedente de oferectomía bilateral van a tener sintomatología vasomotora de manera más temprana, son pacientes que debemos de seguir importantemente, tratamientos para cáncer de mama, evidentemente que afectan esta reserva del ovario y la formación del estrógeno, abuso verbal, emocional o abandono en las relaciones personales, donde estamos en los primeros años. Afroamericanos e hispanos van a tener más sintomatología vasomotora y todo esto va a englobar a los factores por los cuales nosotros tendríamos que tener una atención para modificación y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues bien, el bochorno como síntoma central de eje hipotálamo, hipófisis ovario son diferentes ya fisiopatologías que explican por qué hay una sintomatología vasomotora. Tenemos que hay una disminución en la masa ovárica y los folículos, una disminución en el estradiol, una pérdida de la respuesta ovárica a la PCH y LH, tenemos un aumento de la NRH-PCH debido a la pérdida de la retroalimentación negativa de este estradiol cuando se presenta. Hay una hipertrofia de las neuronas KND, que es la teoría que está actualmente más aceptada y evidentemente ya comprobada que el por qué se presentan los síntomas vasomotores. Y obviamente esto es en el hipotálamo. Entonces vamos a tener de la sintomatología vasomotora diferentes teorías que voy a explicar, pero bueno, la más aceptada del momento es esta. Tenemos diferentes sociedades que van a presentar las razones para utilizar terapia hormonal de la menopausia, terapia hormonal de la menopausia, la International Menopause Society, la Menopause Society 2016, 2021, 2023, y todas estas sociedades internacionales nos hablan acerca de obviamente, las contraindicaciones para utilizarla en cuanto a progestina, sangrado vaginal anormal no diagnosticado, cáncer de mama actual o antecedentes de cáncer de mama, evidentemente. En cuanto al estrógeno, obviamente sangrado vaginal que no ha sido diagnosticado, antecedente de cáncer de mama personal o sospechado o antecedentes, cáncer dependiente de estrógeno confirmado o sospechado, enfermedad coronaria, enfermedad tromboembolia venosa o antecedente de accidente cerebrovascular, trombofilias ya confirmadas por diagnóstico hematológico, enfermedad hepática activa, hepatitis, etcétera, o obviamente la decisión de la paciente de que no quiere utilizar terapia hormonal de la menopausia, como ya les dije en esta encuesta, en el que más del 70% de la población japonesa en esta encuesta de más de 3,000 mujeres no quisieron utilizar terapia. Entonces también obviamente es una indicación para buscar otras alternativas y mejorar esta calidad de vida. Entonces, las pacientes candidatas para el tratamiento o medicamento no hormonal, ¿cuáles van a ser? Número 1, aquí en esta diapositiva, mujeres que prefieren evitar hormonas. A pesar de la evidencia que existe, a pesar de la bibliografía que ya existe, los artículos que se han publicado, hay mujeres que van a preferir evitar estas hormonas y es respetable y nosotros tenemos que buscar una alternativa para ellas. Mujeres con contraindicación o riesgo aumentado con el uso de terapia hormonal de la menopausia, lo que ya explicamos en las dispositivas previas, grado vaginal inexplicable, antecedente de tromboembolismo pulmonar, cardiopatía coronaria, infarto del miocardio, trombosis venosa previa,
las enfermedades hepáticas activas, inicio después de los 60 años de la edad, de edad o 10 años posterior a la menopausia. Esas son ya contraindicaciones que ya están bien estudiadas, que son absolutas. Enfermedad vascular cerebral y cáncer dependiente de hormonas. Entonces, en este otro estudio que se publica en la revista de Hematovitás en el 2022, tenemos en este estudio de 1,802 pacientes que las pacientes que eran candidatas para la utilización de terapia hormonal de la menopausia, 43% de estas pacientes no querían utilizar terapia hormonal. Y de esta encuesta de estas pacientes, el 12% tenían una contraindicación para la terapia. Es decir, es una baja proporción de pacientes que tienen una contraindicación para la terapia hormonal de la menopausia, pero hay un aumento en la cantidad de las pacientes que no quieren utilizar terapia hormonal. Dicen, ya la estudiamos, ya vimos que mama está bien, ya vimos que el endometrio está por debajo de 4 milímetros, ya vimos que no tienes contraindicación, nunca te dio ninguna patología de trombosis, nunca tuviste alguna patología coronaria, nada cerebral, nada de cáncer, pero los pacientes no quieren utilizar, bueno, hay que cambiar esto, ¿no? Hay que dar estas opciones. Pues bien, ese es el posicionamiento de la Menopause Society del 2023, en donde es el primer statement en donde ya se aprueba una segunda terapia no hormonal de la menopausia para la sintomatología vascular. Tenemos que de la terapia no hormonal de la menopausia hemos tenido ya tratamientos off the label desde hace muchos años, los tenemos en esta diapositiva y aquí los vamos a presentar. Recomendados con evidencia clínica, aprobados por la FDA, tenemos la paroxetina, que este fue el primer tratamiento no hormonal de la menopausia aprobado por la FDA, y tenemos por primera vez en este statement un segundo medicamento que se llama fezolinetant, que fue aprobado en el 2023 por la FDA para la terapia no hormonal de la menopausia, con esta fisiopatología que ya se conoce, que voy a explicarles más adelante. Tenemos este uso off the label, los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina y la noradrenalina, tenemos la gabapentina, tenemos la oxiglutamina. Los estilos de vida ya se quitan como recomendación. Técnicas mente-cuerpo, terapia cognitivo-conductual o hipnosis, ya no marcan como suplementos dietéticos u otros. En cuanto a recomendación, con una precaución, porque hay una información limitada, estos medicamentos, la pregabalina, la clonidina, en cuanto a estilo de vida, disminución del peso. Esto no significa que no les vamos a recomendar a nuestros pacientes tener una calidad o un estilo de vida más saludable. O sea, la baja de peso evidentemente les va a ayudar en diferentes ámbitos de su vida, pero no es una evidencia que tengamos para disminución de peso y obviamente disminución de la sintomatología vasomotora. Otros, como el bloqueo del ganglio estriado, también se pasan como recomendaciones con información limitada. No recomendado por una falta de una evidencia, técnicas de enfriamiento, ejercicio y yoga, el mindfulness, las técnicas de respiración, mente-cuerpo, etcétera, suplementos herbarios, todos estos alimentos, metabolismos o extractos de la soya, ya no se recomiendan en el posicionamiento del 2023 de la Menopause Society. Y obviamente otros que ni siquiera se mencionan, pero evidentemente si algún colega o ustedes han visto de alguna manera, se indican, como por ejemplo el acetato de medroxiprogesterona, que es el Emerald Way Bracelet, es un brazalete que se empezó a popularizar para disminución de la sintomatología vasomotora, de estos obviamente productos mágicos que supuestamente disminuyen. Y obviamente esto que se mencionaba en algunos de los posicionamientos previos, ¿no? Que las mujeres tuvieran una ropa más ligera para evitar esta sintomatología vasomotora, pues bien, no se mencionan ya, porque evidentemente no hay una evidencia. Si el síntoma vasomotor se va a presentar, a pesar de que la mujer tenga la ropa más ligera, a lo mejor esté en casa, en la noche, a lo mejor con ropa interior y así duerme, va a tener sintomatología vasomotora sí o sí, porque esto no tiene nada que ver con la cuestión del tipo de ropa, tiene que ver con un proceso fisiológico que se presenta a nivel del hipotálamo, y eso es lo que vamos a hablar. Pues bien,
La fisiología del síndrome vasomotor. Vamos a tener mecanismos propuestos como subyacentes de los síntomas vasomotores, los estrógenos ováricos, la serotonina, que se cree que desempeña un papel fundamental en la termorregulación, pero su implicación en la fisiología de los síntomas vasomotores no se conoce bien. Por eso la serotonina desde hace muchísimos años ya se utilizan los inhibidores de la recaptura de la serotonina y la serotonina y noradrenalina para disminución de la sintomatología vasomotora, como es el primer tratamiento que se creó no hormonal o se aprobó por la FDA, que es la paroxetina. Ese es el primero que se aprobó y es de este tipo de medicamentos. El sistema nervioso central, adrenérgico y autónomo, otros procesos en el sistema nervioso central, el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal, la difusión endotelial, la inflamación y coagulación. Estos son los subyacentes de los síntomas vasomotores, pero vamos a tener procesos fisiológicos evidentes. ¿Qué hay? Esa disfunción en la termorregulación, la disminución de los estrógenos ováricos. Las neuronas AND hipotalámicas que se hipertrofian y va a haber un aumento de la sintomatología vasomotora. Y vamos a tener el sistema nervioso central adrenérgico y autónomo. Este es un esquema que ya se ha presentado desde hace muchos años del por qué hay unas disminuciones en esta zona termoneutra, que es la razón por la que se presentan los síntomas vasomotores. Vamos a tener en esta imagen, hay un estrógeno que ya no existe, ¿no? Ya desapareció, se fue más allá. Ya la paciente terminó con su reserva ovárica y obviamente ya no va a haber producción de estrógenos. Llámese por una menopausia natural, una menopausia quirúrgica, algún tratamiento por una patología oncológica, que va a haber una disminución de estos estrógenos. Entonces, vamos a tener un mecanismo de termorregulación modificado. Hay una zona termorreguladora que se va a estrechar, va a haber una mayor sensibilidad y hay una vasodilatación con pequeños aumentos de la temperatura. Llámense pequeños aumentos de la temperatura tan sutiles, como lo dice esta imagen, 0.4 grados centígrados. Entonces vamos a tener un tono simpático central elevado, vamos a tener que está mediado por receptores alfa-adrenérgicos. Entonces, este esquema que es muy didáctico y siempre se presenta, vamos a tener aquí tenemos un termómetro, y aquí tenemos otro del lado derecho, tenemos que hay esta zona termoneutral. Entonces, cuando hay una mujer que tiene una zona termoneutral normal, llámese en una etapa del stroke antes de la transición a la menopausia, vamos a tener esta zona amplia para la regulación de la temperatura. Entonces, si por ejemplo están en una conferencia en donde hay un clima a lo mejor que les gusta 19 grados, 20, porque afuera hace calor, hay esta modificación de la temperatura cuando salen de esta junta o de este seminario o lo que sea, vamos a tener que esta zona termoneutra va a regular todo de manera normal, es decir, adentro está frío, afuera a lo mejor está apagado el clima, pero este aumento de la temperatura no va a haber ningún problema porque se va a regular de manera normal como se ve aquí. Está amplia esta zona termoneutra. Sin embargo, cuando tenemos ya una disregulación de la GnRH, estos picos que se presentan, esta disminución de la zona termoneutra, vamos a tener esta sintomatología vasomotora cuando se presenten cambios tan pequeños como 0.4 grados centígrados. Entonces vamos a tener, cuando hay una disminución de la zona termoneutra, un aumento de esta temperatura tan sutil y se va a presentar, obviamente, la sintomatología vasomotora de manera importante. En cuanto a la serotonina, bueno, ¿por qué la serotonina se menciona? Porque obviamente hay medicamentos que son inhibidores y que se recomendaban, y obviamente off the label, para la sintomatología vasomotora. No están aprobados como tal. O sea, la indicación del uso de estos tratamientos son como antidepresivos, pero se utilizan porque disminuyen esta recaptación de la serotonina, son inhibidores de la serotonina y se sintetizan a partir del L-triptofano y tienen múltiples funciones. Están en cuanto a la memoria, están en ansiedad, en estado de ánimo, sueño y comportamiento sexual. Y actúan a nivel central y periférico, y obviamente la terapia con estrógenos lo va a regular, y obviamente es una de las teorías por las que antes
se utilizaban estas terapias para la sintomatología vasomotora en terapia no hormonal de la menopausia. Tenemos los receptores de la serotonina. Atención especial en la familia de las 5-HT2, porque tenemos de las 5-HT1 hasta 5-HT7. Tenemos que la activación del 5-HT1A provoca hipotermia y la activación del 5-HT2A va a provocar hipertermia, que es en este caso este. Entonces, la disminución estrogénica en sangre se va a correlacionar con este aumento en la concentración del 5-HT2A y obviamente la estimulación de estos receptores va a activar algunas funciones autónomas para enfriar el cuerpo con un aumento de la temperatura en la piel y obviamente una sudoración, como les presenté esa imagen, donde se ve esta mujer sentada en el sillón y ahí está escurriendo agua de todos lados, ¿no? Eso es una imagen muy representativa, pero es tan severo como les van a presentar algunas mujeres. Pues bien, vamos a hablar de las neuronas GND, que es la neuroquinina, la dinorfina y la quispeptina. Estas neuronas KND se empiezan a estudiar desde la quispeptina desde 1976, en este artículo publicado, en donde se empieza a hablar de la quispeptina estimulada por los pulsos de la GnRH. Esto que ya se sabía que había pulsos de GnRH, pero no se le conocía un nombre, no se le conocía como quispeptina. En 1990 se publica este otro artículo en donde se puede ver que hay una hipertrofia, en las neuronas en la posmenopausia. Esto descubierto en mujeres en la posmenopausia, obviamente que se hace en estudios posteriores a la muerte, ¿no? Entonces, en el 2003, perdón, se demuestra que la inactivación de algunas variantes del gen que codifica el receptor de esta quispeptina, que se empezó a estudiar desde esta picos de la GnRH, va a producir un hipogonadismo hipogonadotrópico congénito y un fracaso en el desarrollo puberal. Se empieza a estudiar las quispeptinas desde este punto de vista. En el 2007 se publica este otro artículo en donde hay una hipertrofia y un incremento en la quispeptina, en el gen de la quispeptina, para la expresión en el hipotálamo y obviamente en el núcleo fundibular en las mujeres que han sido en monos que han sido ofrectomizados, perdón. Entonces, tenemos que aquí se empieza a estudiar las neuronas KND, identificando esta hipertrofia de ellas cuando hay una disminución estrogénica. Entonces, la primera vez en la que ya se empieza a estudiar y se le pone una atención especial en estas neuronas KND. En el 2009 se produce o se publica, perdónenme, este otro artículo en donde se describe el papel de estas neuronas KND en la regulación de la retroalimentación negativa del estrógeno. Entonces es cuando se empieza a hablar de este mecanismo que ya está bien estudiado para la sintomatología vasomotora. En el 2013 empiezan a estudiarse la modulación del centro de la termorregulación, obviamente debido a esta secreción hipotalámica de quispeptina, neuroquinina B y dinorfina. Entonces, se desarrolla una nueva hipótesis sobre el mecanismo de los bochornos que implican las neuronas KND. Y esto es lo más nuevo que existe. Pues bien, ¿cómo se explica este mecanismo? Ya les hablé cómo se estudió, cómo se fue publicando toda esta evidencia, todo esto de los monos, obviamente, en esta hipertrofia en estas mujeres, y cómo se describe de esta manera. Pues bien, tenemos que en la menopausia, llámese 47, 52, 53 años aquí en el país, se va a disminuir, obviamente, el estrógeno, ¿no? Por una disminución en la formación. Hay una falta de una retroalimentación, va a haber un aumento en la RNA mensajero de la quispeptina, del TAC3 de la neuroquinina y una disminución de la prodinorfina que obviamente va a generar. Entonces, estas neuronas KND se van a hipertrofiar, se vuelven gordas, ¿no? Como se ve por el aumento del tamaño de los núcleos onculores y el aumento en la sustancia de Nissen. Entonces, aquí podemos ver, tenemos estas neuronas KND, esta imagen pequeñita de este lado, vamos a tener toda esta quispeptina, está la neurona de la GnRH, esto va a ir hacia el hipotálamo, FSH y LH, formación, se va al ovario, estrógeno, progesterona, y esta retroalimentación aquí se suspende cuando hay esta menopausia. Entonces,
no va a haber esta formación. Y como ya no hay esta retroalimentación, porque ya no hay estrógeno, ya no hay formación, ya se acabó, estas neuronas canales se van a hipertrofiar, se vuelven más gordas, se vuelven a hipertrofiar. Nos vamos aquí al núcleo preóptico mediano, en esta área del área preóptica, y aquí está obviamente la información de la termorregulación, que va a aumentar la actividad en este centro y va a hacer que aumente la temperatura y haya esta sintomatología vasomotora. Entonces, la hiperactivación de estas señales externas en los sensores periféricos va a hacer que se active estos efectores de la disipación del calor. Como podemos ver, está en esta parte, en esta imagen, y obviamente que se va a presentar toda esta patología. Esto es lo que ya se ha estudiado y ya está publicado, por lo cual les voy a hablar el día de hoy. En esta otra imagen tenemos del lado izquierdo una neurona KND de manera normal, en el centro de la termorregulación del lado derecho, y vamos a tener un enfriamiento de manera normal. Es decir, hay un centro de la termorregulación que funciona bien, hay un aumento de la temperatura, no va a haber un enfriamiento exagerado con un aumento de la temperatura y no se van a desencadenar tan importantemente o tan floridamente estos disipadores del calor y se van a presentar de manera normal. Lo que les platicaba de cuando está una mujer en una conferencia, sale al pasillo, no hay este clima y va a haber esta modificación. Sin embargo, con la hipertrofia que se presenta en las neuronas KND, en la posmenopausia que podemos ver aquí, va a haber esta alteración en el equilibrio de la termorregulación y va a haber un aumento importantemente de estos disipadores del calor, ¿no? Entonces aquí podemos ver esta neurona KND que está un poquito más gordita, la podemos ver de este lado, el centro de la termorregulación está más alterado y obviamente va a haber un aumento de la temperatura y una sintomatología vasomotora más importante. ¿Cómo vamos a hacer nosotros esta evaluación de la sintomatología vasomotora? Pues bien, nosotros sabemos que la paciente nos puede decir sí, moderado, severo, leve, la sintomatología vasomotora, lo que les decía, como la FDA ya lo describe para decir de qué tipo es y si afecta o no la actividad o la calidad de vida. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos evaluar en la consulta, en el hospital, en la consulta de primer nivel, esta sintomatología vasomotora? Porque ustedes, médicos que estén conectados en primer nivel, también pueden dar atención a estos pacientes y ser el primer escalón para poder guiar a estos pacientes para un tratamiento adecuado y que tengan una calidad de vida adecuada en su menopausia. Tenemos instrumentos genéricos para evaluar la calidad de vida. Estos van a tener diferentes, obviamente, englobar diferentes situaciones, ¿no? El estado físico, emocional y social. Sin embargo, vamos a tener otras escalas de calidad de vida que son instrumentos específicos. Esto es el del paciente en varias áreas, atención de síntomas propios de una enfermedad concreta o áreas afectadas y que son aplicables a pacientes específicos. Estos instrumentos específicos son, en este caso, los que les voy a presentar a continuación y que se aplican para la sintomatología vasomotora. Tenemos algo que hay que tener en consideración importante cuando nosotros vayamos a aplicar una escala de calidad de vida, sobre todo en este caso de la menopausia. Hay algo que se conoce como alfa de Cromer. Esta alfa de Cromer es un análisis de la consistencia que tiene una escala de calidad de vida, una escala de tipo Likert. Tenemos este personaje que es Lee Cronbach, que en 1951 va describiendo esta fórmula para la consistencia en el análisis de la calidad de estas escalas, donde tenemos que va del 0 al 1, en donde podemos ver aquí en esta parte que una escala de calidad de vida que tenga un alfa de Cronbach de 0.6 y 0.8 se considera buena. Sin embargo, cuando tenemos una escala de calidad de vida entre 0.8 y 1, tenemos una escala de calidad de vida con una consistencia alta. ¿Qué es lo importante? Pues bien, si me dicen, bueno, una escala de calidad de vida buena, llámese una escala de Green o de Greeny, tenemos una escala porque tiene una alfa de Cronbach por debajo de 0.8. Sin embargo, lo importante de esto es que no va a ser aplicable en todas las poblaciones. Y si tenemos una escala de calidad de vida entre 0.8 y 1,
va a tener una aplicación en diferentes poblaciones. Llámese en Estados Unidos, llámese en Japón, en Argentina, Chile, México, España, etcétera. Son escalas que se pueden aplicar en todas estas poblaciones porque tienen esta alfa eco. Entonces, de las escalas de calidad de vida más sencillas, tenemos la Menopause Rating Scale. Esta fue creada en el 94 por un grupo de expertos de sociedades de menopausia en Alemania, en Suiza y en Austria. Tenemos que se validó en 1996 y implica síntomas somáticos con 4 ítems, síntomas emocionales 4 ítems y síntomas urogenitales 3 ítems. Esta tiene un alfa de cromo de 0.86 y actualmente ya está traducido en 25 idiomas. Esta escala vamos a tenerla, ustedes la pueden buscar en internet, es muy sencilla, se la dan a la paciente, no les toma ni más de 2 minutos para poder contestarle y de esta manera nosotros podemos evaluar qué tan importante es esta sintomatología vasomotora o obviamente los otros síntomas que se presentan. Entonces tenemos del 1 al 4, en esta área tenemos estos puntos que va del 0 al 4, en donde van a tachar las pacientes y nosotros vamos a hacer una sumatoria. Es decir, bochornos, sudoración y calores, pues tachar en cuanto al 3, molestias, es decir, palpitaciones o presión del pecho, molestias musculares, dolores en huesos, articulaciones, dolores reumáticos y dificultades para el sueño, insomnio, duerme poco, siempre afectado, ¿no? Entonces, de esta manera se lo damos a la paciente y ella lo va, obviamente, tachando. En el estado de ánimo, depresivo, sentirse deprimida, decaída, triste, a punto de llorar, sin ganas de vivir, que sea irritable, que la paciente tenga ansiedad, cansancio. Y obviamente en el área genital tenemos problemas sexuales, menos ganas de tener vida sexual, problemas con la orina, que orine más veces, una urgencia, obviamente esta patología que se presenta por estos receptores que se comparten en vagina, con una disminución de estrogénica que se ve afectada. Y obviamente la sequedad vaginal, genitales secos, malestar o ardor en los genitales, dolor con las relaciones sexuales, que es el síndrome geniturinario de la menopausia. Entonces, de esta manera, nosotros vamos evaluando, haciendo una sumatoria de estas áreas somática, sexológica y urogenital, y de acuerdo a la sumatoria que nos dijo la paciente, pues bien, vamos aquí sumando todas estas áreas, nos da un total, en donde podemos ver, de acuerdo al total, qué tan importante es esta sintomatología y cómo la evaluamos posteriormente con una escala después de tratamiento para ver cómo va la mejoría de nuestros pacientes. Y es muy sencilla esta escala de calidad de vida. La otra, que es la Menopause Quality of Life, es la MENQUL, lo decimos aquí en México. Esta se introdujo desde 1996 y tiene 106 ítems. Desgraciadamente es una escala larga, es una escala un poquito larga, pero tampoco es que te lleve una hora haciéndola, pero bueno, a mí en lo personal me gusta la Menopause Rating Scale, pero esta Menopause Quality of Life es una escala que se presenta y se publica en los diferentes artículos en donde se evalúa estos tratamientos para la menopausia. Tiene más, es una lista de 106 ítems, en las 129 que son las preguntas, va a implicar el área vasomotora, física, psicosocial y sexual, y tiene un alfa de crono de 0.89, ya traducida en 21 idiomas, y bueno, es una escala de calidad de vida que se puede presentar o se puede aplicar en China, en Japón, en México, Chile, Estados Unidos, etc. ¿No? Esa es la importancia de conocer esto del alfa de crono. Y bien, aquí tenemos las diferentes preguntas, la paciente presenta, por ejemplo, si tiene bochornos, va a decir que sí, ¿no? O sea, esta es la manera diferente en la que se hace esta sumatoria con esta escala. Dice que sí, bueno, del 1 al 6, cuando no, pues que sí, ¿no? Transpiraciones nocturnas, sí presenta. 3. ¿Tiene más transpiración de lo normal? Sí. 6, ¿no? Por ejemplo, ¿está descontenta con su vida personal? Pues a lo mejor no. Entonces no hacemos una sumatoria. Es diferente, por eso es un poquito más larga esta escala de calidad de vida. Estas son otras preguntas, igual nerviosismo, pérdida de la memoria, etc. Y aquí tenemos hasta el 26, se orina al reír, toser o hacer algún esfuerzo, ¿no? Entonces, esta escala tiene 29 y obviamente esta se modificó posteriormente, se agregaron estos síntomas que se pueden presentar con sangrado vaginal, dolor en los senos de sensibilidad, dolor en las piernas o calambres. Esto es una extra que se creó. Pues bien, les voy a hablar
de un programa que se empezó a hacer desde antes de la pandemia, que es el Global Bright Sky Program. Este programa se diseñó para el estudio de este nuevo medicamento que ya se aprobó por la FDA en 2023. Vemos que se hizo el Skylight 1, el 2, el 4 y el Moonlight 1 y 3, de acuerdo a las diferentes poblaciones, como podemos ver en color rojo, donde está esta tabla, en color azul, ¿no? Entonces, son estudios que se realizaron para evaluar este medicamento y ver, obviamente, las opciones no hormonales para la paciente que esté reacia a la terapia hormonal o que tenga alguna contraindicación para utilizarla. Tenemos entonces el estudio Skylight 1 y 2 y podemos ver que se empezó a producir, se empezó a realizar desde julio del 2019 a agosto del 2021. O sea, esto prácticamente abarcó principios de la pandemia y todavía mediados de la pandemia. En julio del 2019 el Skylight 2 y en abril de 2021 se terminó. Entonces, aquí tenemos que la selección de pacientes fue 1 a 1, es decir, utilizaron placebo, una dosis de fezolinetant de este medicamento de 30 miligramos y una dosis de fezolinetant de 45 miligramos. Y si bien pueden ver las escenas de cantidad de pacientes, prácticamente fueron muy equiparables una con la otra. Tenemos en cuanto a placebo, en el Skylight 2, 167, 166, 167. Prácticamente ambos estudios fueron equilibrados en cuanto a la cantidad de pacientes y obviamente un estudio de seguimiento que se dio posteriormente con uno a uno, con dosis de 30 y 45 miligramos para fezolinetant, ¿no? Entonces, esto de acuerdo a cómo se fueron evaluando estos estudios. Aquí tenemos este estudio de seguridad, el Skylight 4, julio de 2019, enero de 2022, una selección 1 a 1 a 1, en el Skylight 4 con un placebo de 311, fezolinetant 611, de 30 miligramos y de 45 609 pacientes. Ese es el estudio de seguimiento que se dio. Entonces, para la efectividad de la sintomatología vasomotora en este medicamento que se llama fezolinetant, en el Skylight 1, tenemos F30 y F45, para que me entiendan, es la dosis de la cantidad de los miligramos. En cuanto a fezolinetant de 30, 48%, de 45, 51%, versus el placebo 30%, para la disminución de la sintomatología a las 4 semanas. Cuando se dio este seguimiento, esta extensión, después de las 4 semanas hasta la semana 12, aquí en esta parte, tenemos que el peso de 30 de 56, de 45 de 61, versus el placebo que fue solamente 35%. Entonces, esta disminución, cuando podemos ver estas dosis 30 y 45 y placebo, podemos verlo en esta gráfica, la semana 12, donde hay una disminución importante en cuanto a la sintomatología. Aquí lo podemos ver el placebo, el fezolinetant, perdón, de 45 miligramos. Entonces, esa fue la dosis por la cual se utilizó este medicamento y es el que actualmente está en venta aquí en nuestro país. La efectividad para la disminución de los síntomas vasomotores en el Skylight 2, tenemos igual placebo, peso de 30, peso de 45, y de este lado podemos ver que para 30 fue 51%, para 45 es 55% y para el placebo solamente 33% a las 4 semanas. El seguimiento a las 12 semanas fue de 30, de 58, de 64 y placebo de 40. Entonces, evidentemente, la dosis de 45 miligramos fue la que tuvo más efectividad para la disminución de la sintomatología vasomotora. Entonces, tenemos en la siguiente diapositiva, en cuanto a la severidad y la disminución en cuanto a la severidad de la sintomatología vasomotora en el Skylight 1 y 2, tenemos de igual manera, el ganador de todos estos fue el fezolinetant de 45. Podemos verlo en esta gráfica, donde se continuó esta dosis en cuanto al Skylight 1 y obviamente en el Skylight 2. Lo podemos ver de esta manera, ¿sale? Entonces, por eso que es la dosis que se ve actual. ¿Qué tan pronto vamos a ver nosotros o qué tan pronto está descrito ya en la evidencia publicada la disminución o la reducción de esta sintomatología vasomotora en bochornos? Digo, en cuanto a la mejoría, perdón. En comparación con el valor inicial mostrado para la semana para cada semana hasta la semana 12, lo vamos a tener tan importante como después de la primera semana de tratamiento. Y esto ya está publicado con una mejoría sostenida hasta la semana 4. Por eso sería hasta la semana 4 y 12 el seguimiento y posteriormente los estudios del Skylight 4 de hasta 52, ¿no? Entonces,
¿Qué tan importante vamos a ver el efecto de la terapia no hormonal de la menopausia con este nuevo medicamento que se llama fezolinetant desde la primera semana de tratamiento, de acuerdo a los estudios publicados? En este otro estudio que se llama el DAYLATE 4, que se hizo una selección 1 a 1 con fezolinetant de 45 y un placebo, igual la cantidad de pacientes fue seleccionada de manera equitativa. Vamos a tener que el efecto para la disminución de la sintomatología vasomotora y obviamente otra evidencia que se tuvo en esto fue la calidad del sueño que se presentó. Se utilizaron estas escalas, el PROMIS-SD, el PGCSD, el AMENGUL, que es la que ya les mencioné, y esta otra escala de calidad de vida, digo, escala para evaluar la sintomatología vasomotora. Estos fueron los países en los que se aplicó este estudio, y aquí podemos ver que esta dosis de fezolinetant de 45 miligramos redujo significativamente la alteración del sueño evaluada en esta escala que es el PROMIS-SD, SFH8B, versus el placebo desde la semana 4. Entonces tenemos estas percepciones del sueño inquieto, satisfacción con el sueño reparador, dificultad para dormir, dificultades para conciliar el sueño, o la cantidad y calidad del sueño. Eso es lo que evalúa esta escala, que ya les mencioné, y obviamente podemos ver que cuando tenemos la dosis de fezolinetant, todas superaron al placebo. Entonces, esta es otra de las bondades que tiene este medicamento, además de la reducción del bochorno, para la mejora en la calidad del sueño, evaluada en esta escala. Esas son las otras escalas que se presentan, les comenté previamente. La impresión global del paciente sobre el cambio de alteración del sueño, en los síntomas vasomotores y la gravedad de alteración del sueño. Aquí con estas dosis de fezolinetant de 45 miligramos en todos los escenarios, tenemos que hay una reducción importante versus el placebo. O sea, ya está demostrado que sí mejora la calidad del sueño en estos pacientes. Este otro metaanálisis de 5 ensayos clínicos controlados, en donde se incluyó un total de 3.295 mujeres en la posmenopausia, con dosis de 30 y 45 miligramos comparados con el placebo. Aquí se utilizó todos estos estudios del Skylight 1, 2 y 4 para evaluar, evidentemente, estos criterios de eficacia. Tenemos un metaanálisis y un grade de evaluación randomizado, aleatorizado, con criterios de valoración específica. Tenemos, en cuanto a la frecuencia y gravedad de los síntomas vasomotores, una impresión global de la calidad del sueño, alteración del sueño en cuanto a gravedad, una escala MENCUL y un formulario 8B del Sistema de Información de Medición de Resultados. En cuanto a este estudio, en cuanto a la gravedad de la sintomatología vasomotora, el resultado principal en este metaanálisis fue que el fezolinetant disminuyó significativamente la gravedad de la sintomatología vasomotora versus el placebo, lo que indica que hay una reducción moderada de la gravedad con un resultado altamente significativo. En cuanto a la calidad del sueño, con este PROMIS-SD, vamos a ver que hay un resultado principal: la mejora significativa del sueño con fezolinetant versus el placebo, es decir, el tratamiento con fezolinetant, específicamente la dosis de 45 miligramos, mejora significativamente la calidad del sueño según esta escala. Y en cuanto a la calidad de vida, que es esta escala de calidad de vida, que es la MENCUL, el resultado principal mejora significativamente la puntuación total del MENCUL con el fezolinetant, es decir, mejora de manera significativamente la calidad de vida en la posmenopausia con un mayor beneficio con dosis de 45 miligramos. Es decir, es una evidencia que ya está publicada, que funciona. ¿Qué efectos adversos emergentes podemos tener con este medicamento que ya se vende en nuestro país? Bueno, tenemos los eventos adversos como dolor de cabeza, náuseas, elevación de las pruebas hepáticas, que es lo que tenemos que tener atención importante, depresión, sangrado uterino, efectos sobre la memoria, trombocitopenia, vigilia, hiperplasia endometrial o adenocarcinoma, riesgo de abuso al trabajar. Evidentemente, si ustedes dicen, ¿por qué vamos a tener atención en cuanto a los criterios cuando se hizo el Skylight 1, 2 y 4 para terapia no hormonal de la menopausia? Si es una terapia no hormonal y hacen evaluaciones incluso de biopsias de endometrio, pues bien, para los que no lo saben, la FDA, para poder aprobar un medicamento que esté aprobado para terapia hormonal o terapia no hormonal de la menopausia, siempre solicitan
una evaluación de endometrio para ver una seguridad. A pesar de que no tenga un impacto en esta parte, se solicita. Por eso hay estas atenciones en estas hiperplasias de endometrio o estos sangrados, ¿no? No es una terapia no hormonal de la menopausia, pero bueno, se hacen con estos efectos adversos que pudiera haber. ¿Por cuánto tiempo se puede tomar este tratamiento? Pues bien, hasta el momento, hasta ahorita, estamos en el 2025, no se dispone de datos sobre la duración del tratamiento superior a 12 meses en los estudios publicados. ¿Por qué? Porque es una terapia nueva que se aprobó y no se tienen esta evidencia con muchos años de experiencia como la terapia hormonal de la menopausia. ¿Por qué? Porque es un medicamento que acaba de salir al mercado. Se debe evaluar periódicamente el beneficio del tratamiento a largo plazo y cómo funciona esta terapia en cuanto a más bien menos o mejor de acuerdo al uso. Pues bien, los datos que ya están publicados en el Skyline 1 y 2 indican que los efectos se mantienen a los 12 meses del estudio. Eso es un medicamento que se mantiene su uso y obviamente su eficacia, perdón. Los efectos adversos que pudieran ocurrir tenemos muy frecuentes, poco frecuentes, raros y muy raros, ¿no? Tenemos desórdenes gastrointestinales, frecuentes diarrea, dolor abdominal, trastornos hepatobiliares, es lo que tenemos que nosotros monitorizar, frecuentes, aumento en las transaminasas, ¿no? Entonces, esto, en cuanto a las transaminasas hepáticas, la aparición de un aumento en las transaminasas hepáticas o en la bilirrubina se produjo en diferentes momentos durante toda la duración del estudio del Skylight 1, 2 y 4. No hubo un perfil específico de tiempo o duración para que se presentara este aumento en las transaminasas. No hubo una paciente específica que estuviera tomando algún específico tratamiento que nos pudiera sugerir que hubiera aumentado. No todas las pacientes no hubo esto. En cualquiera de los tres grupos, llámese placebo, llámese fesolidetan de 30, llámese fesolidetan de 45. No hubo un patrón dominante para el aumento de la distribución de las transaminasas y tampoco había un perfil de riesgo específico del paciente para el aumento de las transaminasas. En el estudio del Skylight 4, que es el estudio de seguimiento que se publicó de 1.830 pacientes, la incidencia en el aumento de las enzimas hepáticas fue baja. El aumento de ALT y AST fueron asintomáticos, aislados, intermitentes o transitorios y se resolvieron durante el tratamiento o después de la interrupción del mismo. No hay una información de casos de ley de Hyde, que en ninguno de los grupos, 30, 45 y placebo. ¿Qué significa casos de la ley de Hyde? Un aumento en el LT o AST más de 3 veces el límite superior normal, con bilirrubinas más de 2 veces los límites superiores normales, sin otra razón que pudiera explicar esta combinación. Las evaluaciones de la seguridad hepática que mostraron estas elevaciones fueron en 6 participantes, 1% de los que recibió placebo, 1.4% de los que recibieron presolidetan de 30 y 2% de los que recibieron presolidetan de 45, con unas elevaciones de ALT-AST superiores a 3 veces los niveles superiores normales, sin embargo, sin esta evidencia o casos de la Hyde. Aquí tenemos todos los estudios, todas las pacientes englobadas. Tenemos este fesolidetan de 30, 45 y 0, del placebo, perdónenme, 1.762 pacientes. Aquí tenemos este cuadro que hace la comparativa hacia dónde se van estas patologías. En el rango normal, una hiperbilirrubinemia, una posible ley de Hyde, no se presentó, como pueden ver, y obviamente todas estas alteraciones, ¿no? Entonces, este fue un caso específico de un paciente que tuvo antecedente de una patología que se presentó y por eso hay una hiperbilirrubina, y este fue el único aislado. De todos los demás no se presentó, más que en este porcentaje que ya les mencioné, el 1% para placebo, 1.4% para peso de 30 y 2% para peso de 40. Entonces, ¿cómo debemos hacer nosotros esta monitorización? De acuerdo a las recomendaciones publicadas por la FDA en el 2024, se recomienda monitorizar las pruebas de función hepática antes y durante los primeros 9 meses del tratamiento con este medicamento fesolidetan. Precisamente se deben evaluar en los meses 1, 2, 3, 6 y 9. ¿Sale?
Recuerde que cuando nosotros utilizamos una terapia hormonal de la menopausia, llámese estrógeno, o una progestina, siempre se hace una evaluación previa con unas pruebas de función hepática. Y nosotros tenemos que hacer una reevaluación de nuestras pacientes. No es solamente darle el tratamiento y que se vaya y la vemos en un año, 2 años. Siempre hay que hacer una evaluación continua de la terapia. Con este medicamento es igual. Hay que hacer una evaluación de esta terapia con estos estudios de pruebas de función hepática. De acuerdo al Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia de la EMA, la recomendación de evaluar las pruebas de función hepática antes de la prescripción, mensualmente durante los primeros 3 meses y periódicamente de acuerdo a criterios médicos. Si la paciente, las pruebas de función hepática se mantuvieron en estos 3 meses de manera normal, podemos hacerlo periódicamente de acuerdo a cada criterio médico, obviamente con base a el perfil de nuestros pacientes, ¿no? Las contraindicaciones para la utilización de este medicamento, ¿cuáles son? Pues bueno, con medicación con inhibidores moderados potentes del citocromo P1A2, tales como anticonceptivos que contienen etilenistradiol, mexilentina, enoxacina o fluvoxamina. ¿Por qué hablar de anticonceptivos que contienen etilenistradiol? Pues bueno, para estos pacientes que a lo mejor tienen transición a la menopausia, no tienen un diagnóstico específico de menopausia y se les da este tratamiento en la transición con anticonceptivos que evidentemente tengan etilenistradiol, porque alguna vez me hicieron esta pregunta. En cuanto a la hipersensibilidad a los ingredientes activos o los excipientes de este medicamento, de este fármaco, el manitol, celulosa, talco, macrobol, dióxido de titanio, y evidentemente, pues el embarazo no, es un medicamento que no se utiliza en este tipo de pacientes. Pues bien, esto obviamente está en contraindicaciones absolutas y esto está publicado en los artículos. Los inhibidores de la aromatasa, ¿cuáles son? Los inhibidores del citocromo P1A2 están contraindicados ya que inhiben la degradación del fosfolimetal y pueden aumentar su exposición, como cuáles: amiodarona, amlodipino, ciprofloxacino, el citalopram, que es un inhibidor de la recaptura de la serotonina, diclofenaco, efavirenz, fluvoxamina, levonorgestrel, lidocaína, primatina, etcétera. Entonces, esta lista de medicamentos ya está publicada y son medicamentos que están contraindicados con el uso con la sumatoria del fosfolimetano. ¿De acuerdo? Y bueno, en cuanto a cáncer de mama, ¿qué evidencia existe? Bueno, no se ha incluido en estos estudios del Skylight 1, 2 y 4 pacientes supervivientes de cáncer de mama. Tenemos que no se han incluido estos pacientes oncológicos, por ejemplo, con quimioterapia, radioterapia, terapia antihormonal por cáncer de mama u otras neoplasias malignas dependientes de estrógenos, por lo que no se recomienda actualmente la utilización de fosfolinitrol en esta población porque no hay evidencia. Actualmente se están realizando diferentes protocolos de estudio que probablemente en un par de años o a lo mejor si somos muy tenemos un pensamiento que pudiera ser pronto, puede ser a lo mejor en un año, ¿no? Estos estudios que ya se han hecho, porque si este medicamento se aprobó en el 2023, evidentemente ya si ustedes buscan los clinical trials, ya hay algunos estudios que se están incluyendo con esta población de pacientes. Entonces, como no se han incluido en estos estudios clínicos estas mujeres sobrevivientes para cáncer de mama, evidentemente el fosfolinitrol en el uso, esa decisión basado en cuanto al riesgo-beneficio individualizado. Entonces, no es algo que ya se esté indicado en la línea de tratamiento. Y pues bien, como parte de las conclusiones de esta plática, que agradezco la invitación y se debe de hablar más de estos temas importantemente en nuestro país y en el mundo para la calidad de vida de la mujer y evidentemente cambiar este pensamiento en cuanto a que es algo fisiológico, es algo fisiopatológico que se presenta y pues, bueno, dejamos a las mujeres que tengan su curso con una historia natural de la enfermedad, pues evidentemente vamos a tener una población bastante demandante y que va a tener una repercusión económica en los sistemas de salud. Entonces, como conclusiones, quiero decirles que la menopausia es un estado emergente en el proceso normal del envejecimiento. No es algo patológico, no es algo que deba
causar una cuestión de edadismo, ¿no? De estas comentarios que siempre se dan, ¿no? Estás menopáusica, incluso entre mujeres. Está mal realmente hablar de esto. Eso es un término que ya se conoce, que es hablar del edadismo, ¿no? La, la expectativa de vida que sabemos que ya ha aumentado desde esta 1950 hasta ahorita que nos encontramos en 2025, nos obliga a médicos, nos obliga a todo el sistema de salud para cubrir estas necesidades que se encaminen en la mejora de la calidad de vida. Se deben de buscar alternativas cuando la terapia hormonal de la menopausia está contraindicada o que la paciente tenga a decisión, obviamente por su involucración en la decisión terapéutica, no lo quiere utilizar. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tomar en consideración. Si la paciente no quiere utilizar terapia hormonal de la menopausia, tenemos la obligación, como médicos, como servidores de salud, de dar una terapia para que mejore su calidad de vida. No van a decir, bueno, no quiere nada, bueno, pues ya, quédese, le damos un ventilador o duerma con ropa más ligera, duerma con la ventana abierta. Son comentarios que debemos de evitar, que yo he escuchado a muchos colegas y esto se debe de modificar. Hay pocas alternativas actualmente para mujeres que no pueden utilizar terapia hormonal de la menopausia o no las quieren utilizar. Sin embargo, con este cese del efecto inhibidor de los estrógenos, con esta retroalimentación negativa que se presenta en la menopausia, las neuronas KND se van a hipertrofiar y van a producir bochornos en esta disminución de esta zona termoneutra y una hiperactivación con esta disipación del calor que se vuelve de manera exagerada. Entonces, esta hipótesis ya está comprobada. Los antagonistas del receptor de la neuroquinina reducen los bochornos. Llámese el fezolinetan, que es el primer medicamento a nivel mundial que se produce para este efecto y tiene una reducción significativa y rápidamente para la sintomatología vasomotora con un perfil de seguridad que es bastante bueno y que ya está la evidencia. La evidencia dice que es un medicamento que funciona, que ya se ha utilizado desde 2023 y que actualmente en nuestro país ya lo podemos adquirir como una opción terapéutica para nuestros pacientes. Pues bien, yo agradezco la invitación. Este es mi código QR si quieren tener mis datos. Yo soy el doctor Alan Ríos Espinosa y pues bien, estoy abierto a las preguntas que están listas para contestar. Muy bien. Hola, Alan. Pues muchas gracias. De verdad que ha sido súper interesante la presentación del día de hoy. Tengo algunas preguntas que están en el chat. Creo que la que más voy a empezar por las más frecuentes. La que más están haciendo es dónde pueden encontrar las escalas y cuál es la que tú sugieres exclusivamente o que más usas para la población mexicana. Ok. Las dos que presenté se pueden utilizar en población mexicana, llámese la MENCUL y la MRS, que es la Menopause Rating Scale. Ambas escalas están, de acuerdo al alfa de Cromot, que es arriba del 0.8, se pueden ser aplicadas aquí en nuestro país. Sin embargo, la que yo prefiero y se me hace más fácil para aplicar en mi consulta, incluso en el sector público, es la MRS. La pueden buscar en internet, abren el Google, le ponen Menopause Rating Scale, la descargan y la imprimen. O sea, eso es algo bastante sencillo y ahí vienen tal como se las presenté en las diapositivas para que ustedes puedan hacer una sumatoria. Cuando yo comencé en esto de la menopausia, en esta parte de la ginecología que es bastante importante, utilizábamos en la clínica, en el hospital donde me formaba una escala que se llama de Grini, realmente la escala de Grini, que también es muy sencilla y la regalan incluso en algunos congresos como unos bloques para que nosotros podamos aplicar. Tiene una alfa de cromat por debajo de 0.8. Entonces, actualmente esta yo ya no la utilizo. Utilizo esta MENCUL o MRPS, sin problema en nuestra población. Fantástico. Mira, tengo una pregunta que es muy interesante porque la he escuchado con muchos médicos y viene de Mireya Mendoza y dice, soy licenciada en enfermería, asisto a un ginecólogo y la mayoría de las pacientes no quieren tomar terapia de reemplazo hormonal por los efectos secundarios. En ese caso, ¿son recomendables las hormonas naturales? ¿Hormonas naturales? Sí, ¿A eso. qué se refiere? Yo creo que se refiere a fitofármacos. Los fitofármacos se pueden utilizar, sin embargo,
la evidencia que tenemos en cuanto a la funcionalidad de esta terapia es igual que el placebo. En todos los estudios, en todos los consensos que se han realizado para los fitofármacos, realmente no superan el placebo. Habrá alguna paciente que diga, me fue súper bien, yo utilicé fitofármacos, a los 2 o 3 meses ya me sentí muy bien. No hay problema, yo creo que no está mal a lo mejor que continúen con su terapia, pero la evidencia realmente que tiene un sustento real es que estos medicamentos o estos fármacos no tienen una superación en cuanto al paciente. Claro, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Laura Hernández. ¿La calidad del sueño también mejora de forma significativa con la dosis de 30 miligramos o solamente con la de 45 miligramos? La calidad del sueño, de acuerdo a esta escala del PROMIS que se utilizó para hacer estos, incluso en el metanálisis que presenté, son la dosis de 45 miligramos. De hecho, la dosis de 45 miligramos es la que tenemos ahorita disponible a la venta en el país. Entonces, la dosis es de 45 miligramos. Sí, muchas gracias. De hecho, a nivel global, la dosis que se comercializa es de 45 miligramos. Mm, ok. ¿Hay alguna relación del uso de Fesolinetán con mastalgia y de ser así corresponde a algún tipo de seguimiento o suspensión del esquema? Con Mastalca no. No hay ninguna evidencia o que se haya reportado en los estudios de seguridad del Skyline 4 en cuanto a Mastalca. No hay nada. Perfecto. Voy. ¿Qué tan recomendable es el uso de hormonas bioidénticas? Híjole, las hormonas bioidénticas no están aprobadas por ninguna sociedad a nivel mundial, ni la FDA las acepta. Desgraciadamente, las hormonas bioidénticas se meten en la venta libre por estas soluciones que tiene la ley para poder evadir, porque aquí en el país se venden como si fueran suplementos alimenticios. Entonces, no se recomienda, ¿eh? No hay ninguna evidencia. Ya tenemos pacientes incluso que hemos tenido que realizar algún procedimiento, llámese una ablación, una histerectomía, por aumento en este crecimiento endometrial, porque desgraciadamente estas hormonas bioidénticas hay diferentes casas productoras de farmacológico, ¿no? Entonces vamos a tener que son medicamentos que no están aprobados, que no están legislados, que una empresa u otra puede decir, yo le pongo dosis de tanto de testosterona, yo le pongo de progesterona tanto, yo le pongo de estradiol tanto, y lo venden. Y venden sus formulaciones a como ellos dicen, incluso de acuerdo a las pacientes, ¿no? Las evalúan, aparentemente incluso hacen evaluaciones mensuales de la cantidad de estrógeno que puedan tener estas pacientes para ver qué está funcionando y realmente esto ni es necesario. Sabemos que la terapia hormonal de la menopausia se evalúa clínicamente como la paciente se siente. No tengo que hacer una evaluación de, bueno, ¿cuánto tiene de estrógeno? Ah, sí, arriba de 30 picogramos para que tenga una neuromodulación adecuada. Eso no se hace. Entonces, las hormonas bioidénticas, por favor, no las recomiende a nadie. De verdad, esto es algo que se vende como pan caliente, pero desgraciadamente no tiene una legislación y hay evidencia que hay patologías que se pueden presentar con estas hormonas. O sea, no las recomiendo yo, por supuesto que no. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Esta es una pregunta que están haciendo sobre si sabemos si Fesolinetante está en este momento en sistema de salud público. En este momento no, pero próximamente, pero es importante que ustedes lo conozcan. Si tenemos un adecuado control de PFH durante 12 meses y tratamiento con 45 miligramos, ¿podemos continuar por el tratamiento por más tiempo? Sí, sin problema. La evidencia del seguimiento es después de 12 meses, que es lo que se ha publicado. Y si tenemos estas recomendaciones que hizo la EMA y obviamente que hizo la FDA en cuanto al seguimiento, a criterio de cada médico, de acuerdo a la EMA, y vamos haciendo evaluaciones, como cuando tenemos una paciente que tiene terapia hormonal de la menopausia, es lo mismo. Hacemos una evaluación y las pruebas de función siguen de manera normal, hay que continuar el tratamiento si la paciente presenta una mejoría y que evidentemente la va a presentar y se puede continuar sin problema. Perfecto. ¿Se puede administrar el fármaco a mujeres con más de 2 o 4 años iniciada la menopausia? 2 a 4 años y sin problema. O sea, es decir, se puede utilizar desde la transición, que es lo que está publicado en todos estos estudios del Skyler,
Y si estamos hablando de 2 a 3 años de la menopausia, estamos hablando de una paciente que está en posmenopausia temprana, de acuerdo al STRO, ¿no? Que sabemos que la posmenopausia se presenta la temprana, que es 1A, B y C, el 1A, que es desde la última menstruación hasta 1 año, que es con lo que nosotros hacemos el diagnóstico, el B y el C, que son entre 4 y 5 años haciendo esa sumatoria. Entonces, 3 años sin problemas se puede utilizar. Ah, perfecto. ¿Se puede, la otra pregunta que también he escuchado en muchos foros, ¿se puede combinar con terapia de reemplazo hormonal? Mm, Realmente no hay algo publicado ya que se pueda utilizar en combinación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que este medicamento es para terapia no hormonal de la menopausia, incluso me han hecho esta pregunta en algún foro que me comentaron, bueno, podemos utilizar a lo mejor el fosfolinital como entrada para que la sintomatología vasomotora disminuya y la calidad de vida de nuestra paciente mejore y después, obviamente, continuar esta terapia hormonal si así lo desea la paciente. Pues bien, yo creo que si una paciente bien estudiada se pudiera utilizar, pero no hay algo publicado que digas esto sumado con esto para que se hagan en combinación. ¿Por qué? Porque esta terapia no hormonal de la menopausia se creó precisamente para estas pacientes que no quieren terapia hormonal de la menopausia o que no pueden tener esta terapia por las contraindicaciones que ya están bien establecidas de acuerdo a la FDA y las diferentes sociedades. Perfecto. ¿Alguna bibliografía que nos pueda recomendar para consultar y actualizar en las unidades de primer nivel Para estos días de del la Skyline, menopausia? Ajá, sin disculpa, problema, sí. las guías de la Menopause Society vienen muy bien especificadas. Este statement del 2023 está excelente. Viene de terapia hormonal de la menopausia también existe. Todas estas de la Menopause Society son muy buenas, pero si gustan, no sé si tuvieron ahí, bueno, tienen en mi QR, ahí viene mi correo y sin problema yo se los puedo enviar sin ningún problema. Muchas gracias. Hay algunos, ¿cuándo debe suspenderse el tratamiento con fezolinetant? Si la paciente presenta la sintomatología, como llámese cefalea muy intensa, si las obviamente transaminasas hepáticas persisten elevadas y nosotros estamos con el tratamiento, deberíamos de suspenderlo. De acuerdo a criterio médico, no hay que evaluar como todos los estudios que ya presenté, el Skylight 1, el 2, el 4 y el Daylight, todo este seguimiento. En cuanto al fezolinetant, se vio que incluso pacientes que continuaron con este uso del fezolinetant resolvieron estas transaminasas que se elevaron en algún momento, en esta pequeña proporción de pacientes. O sea, no se va a presentar en el 100% de las pacientes, solamente es el 2% de estas 1.700 pacientes que se presentaron. Entonces, si nosotros queremos suspenderlo, podemos hacer, eso es la decisión médica, pero tener en cuenta que la evidencia dice que a pesar de que se continuó el tratamiento en los pacientes, se resolvió estas transaminasas. Si la paciente dice, ay, bueno, yo no me quiero tomar, pues es como cualquier otra terapia, ¿no? Y si la paciente no, a recomendación, pero obviamente hay que hacer un consenso, pues, Vientos. Am, ¿Recomienda algún horario para la administración de fezolinetant? no, en realidad, de los estudios que se utilizaron, en la mañana se puede tomar. No tiene nada que ver con en cuanto a el horario de utilización de este medicamento y sobre todo, por ejemplo, para cuestión de la mejoría en la calidad del sueño, ¿no? O sea, se puede tomar en cualquier momento. Perfecto, muy bien. ¿El medicamento fezolinetant ayuda con el síndrome metabólico? No, para síndrome metabólico no. Sí, Sabemos bien que la terapia hormonal de la menopausia nos va a ayudar todo este aspecto, ¿no? Pero cuando tengamos una contraindicación o la paciente no lo quiera, lo que tenemos que hacer es mejorar la calidad de vida de la paciente y calidad en el estilo de la vida. O sea, no nada más es un medicamento que va a ser mágico y que va a mejorar todo. Va a mejorar su calidad de vida en cuanto a la disminución de la sintomatología vasomotor, que tiene un impacto importantísimo en nuestras mujeres. Sin embargo, no va a mejorar los perfiles lipídicos, glucosa, insulina, no va a mejorar esto. Este medicamento funciona de una manera diferente a nivel del hipotálamo. Entonces, no va a mejorar esto. O sea, no hay que confundir que la disminución de la sintomatología vasomotora, como lo mencioné al principio de la plática, que las pacientes que tienen más síntomas vasomotores son las pacientes que más se infartan. Esto ya está bien demostrado.
pero no significa que este medicamento vaya a mejorar estos perfiles, va a mejorar la calidad de vida y va a mejorar esto en pacientes que no quieran o tengan esta contraindicación. Para pacientes, por ejemplo, que tengan antecedentes de cáncer de mama, de trombosis, etcétera, y que no puedan utilizar terapia hormonal de la menopausia y les damos este medicamento como alternativa para mejorar esta calidad de vida. Sin embargo, nosotros estamos obligados y la paciente está obligada a mejorar su estilo de vida para evitar estas alteraciones metabólicas que van a tener una repercusión sí o sí si continúan de esta misma manera con o a pesar del tratamiento. Es como una paciente que tenga diagnóstico de diabetes o tenga alguna alteración en los lípidos, etcétera, y no se pega al tratamiento, el medicamento no va a ser la magia. Nosotros vamos a mejorar todo este metabolismo con el medicamento, pero evidentemente la paciente tiene que hacer su trabajo también. Perfecto, muy bien. Muy bien. Una mujer de 35 puede entrar en premenopausia y, y le puede dar tratamiento. Una mujer de 35, si llega a su última menstruación, tenemos una FSH por arriba de 40 y obviamente el estadio por los suelos y ya se fue al más allá, no se conoce como una menopausia, una menopausia prematura, no, no sé cómo lo mencionó, es una falla ovárica, primaria falla ovárica prematura, no lo que se conocía antes. Acuérdense que antes de los 40 se conoce como falla ovárica. Entre los 40 y los 45 es una menopausia precoz, pero es menopausia. Si una paciente tiene menopausia a los 41, tiene todo el derecho a tener menopausia, pero obviamente va a empezar a tener todo y sintomatología florida desde de etapas tempranas. Y es cuando tenemos que captar a los pacientes para ofrecerles una mejoría para que cuando lleguen 60, 75, 70 años tengan una calidad de vida. Pero sí, no está el, la definición no es correcta, es arriba de los 40 y Ujú. sí pudieran. Justo de eso hay muchas preguntas, precisamente sobre la edad de inicio de la menopausia, porque hay otra pregunta, algunas otras más sobre a qué hora pueden entrar en la menopausia, mujeres con 45 años con OTBs, con síntomas vasomotores. ¿Cuál es la recomendación que le das a estas pacientes o a estos médicos para que puedan tratar a estas pacientes en edad temprana con síntomas y sobre todo sospecharlo, Alan, porque lo que hemos visto es que, como bien dijiste al principio, las mujeres somos las primeras en descartar cualquiera de estos síntomas o y siquiera pensar en menopausia como una etapa de nuestra vida porque nos da miedo, no nos gusta, a ninguna de nosotras nos gusta que nos digan que estamos envejeciendo, es lo peor que nos puedes decir, siendo honestas. Entonces, Claro. ¿cómo podemos, como médicos, sospecharlo? ¿Cómo podemos confirmarlo? Y nosotras como pacientes y el grupo de enfermería que nos está acompañando, pueden guiar a estas pacientes para que busquen ayuda y las diagnostiquen con menopausia? Ok, nosotros si tenemos una paciente que tiene arriba de 40 años, puede presentar la menopausia en cualquier continuación de su vida, ¿no? Si es antes de los 40, vamos a tener una falla ovárica. Entonces, ¿cómo vamos a saber si la paciente entró o no en esta etapa de la vida? La transición a la menopausia, antes de que se presente la menopausia, que es la fecha última de menstruación como por definición, se va a presentar en todas las pacientes a partir de los 40 años sin problema, o sea, se puede presentar. Obviamente no es lo mismo que una paciente que empiece con su transición a la menopausia a los 47 que a los 41 años. ¿Por qué? Porque va a empezar a tener esa sintomatología desde antes. ¿Cómo podemos evaluar, cómo podemos saber que esta paciente está presentando esta disfunción la GNRH y estos picos que se van a presentar? Podemos hacer una evaluación hormonal de FSH. Si la FSH está arriba de 25, inminentemente nos estamos acercando a esta transición a la menopausia. Si la FSH está arriba de 40, ya fue, ya se fue este ovario al más allá y ya no va a haber estrógeno. Sin embargo, ¿cómo vamos a dar este acompañamiento a estos pacientes con terapia desde que empiezan a tener sintomatología? Si hacemos una escala de calidad de vida, evaluamos qué tanto presentan los síntomas vasomotores y como bien lo mencioné, de acuerdo a la clasificación de la FDA, en leves, moderados y severos, ¿cómo va a presentar a la paciente? La indicación para la terapia hormonal de la menopausia no hormonal es la paciente que tenga sintomatología vasomotora moderada a severa. Llámese moderada, hay aumento en la temperatura y sudoración, pero puedo seguir haciendo mis actividades de la vida diaria.
Si llego a tener una sintomatología vasomotora severa, aumento la temperatura, sudoración y tengo que hacer una pausa para continuar. Esas son las indicaciones específicas para utilizar este tipo de fármacos. Si la paciente presenta esto, se puede dar esta terapia. Si la paciente no tiene ninguna contraindicación y quiere utilizar terapia hormonal de la menopausia porque es válido, podemos dar un anticonceptivo hasta los 50 años y posterior modificar, porque no está recomendado el estradiol hasta después de los 50 años. Entonces, la manera de evaluar a estos pacientes es esa. ¿Cómo está la escala de calidad de vida? De acuerdo a esta que les presenté, que es la MRS, la que ustedes quieran. Lo particular de MRS se me hace muy fácil y muy rápida de aplicar en nuestros pacientes. Y evaluación bioquímica de esta manera. FSH-R de 25, inminentemente ya está en esta transición. Arriba de 40, ya hay que utilizar algún tipo de terapia si la paciente lo requiere. Perfecto. La siguiente. Ah, me borraron. ¿En síndrome genitourinario ha demostrado algún beneficio fezolinetant? No, no hay nada publicado Perfecto. en cuanto a que su unidad diciendo una menopausia. Muy bien. Listo. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. La verdad es que ha sido una excelente, excelente ponencia. Muchísimas gracias, Alan. Creo que la audiencia está muy contenta. Eh, yo doy por terminado. Samuel, en YouTube, de YouTube. Ok, espérame, porque aquí hay otra pregunta. Dice, Claro, ¿cómo sería el tratamiento de mantenimiento en mujeres con posmenopausia provocada por histerectomía total? total con salpingoferectomía bilateral. Si su Ujú. pregunta es con salpingoferectomía bilateral, Sí. en estos casos que vemos que no sé si es una paciente que presenta, se debe manejar a estas pacientes, por ejemplo, si tiene una histerectomía, poniendo un caso clínico, ¿no? Que ya me ha llegado a mi consulta privada, una paciente de 29 años que le hicieron una oferectomía bilateral con, obviamente, histerectomía por un absceso, ¿no? Que digamos que fue necesario y el seguimiento tiene que ser como si fuera una falla ovárica. Tenemos que dar tratamiento hasta la edad que la paciente iba a presentar la menopausia de manera fisiológica. 47, 52, 53 años en nuestro país. Ese es el acompañamiento que nosotros tenemos que dar. Evidentemente, esto en cuanto a terapia hormonal de la menopausia para fesolinetán, como les digo, esta terapia que es nueva, todavía evidentemente vamos a seguir avanzando en los estudios y de seguimiento en los siguientes años. Para, llámese terapias para hueso, para osteopenia, osteoporosis, pues bien, hay que dar este acompañamiento con los estudios específicos y continuidad. Y para síndrome geniturinar de la menopausia, que a lo mejor no es la finalidad de esta sintomatología vasomotora, pero el síndrome genital de la menopausia es una terapia que debemos que dar, como bien lo dice un buen amigo, hasta que la paciente tenga 200 años. O sea, es una Oh, terapia que jamás se debe de suspender. Es un error. Siempre nosotros recibimos pacientes en segundo nivel, incluso en la clínica menopausia de Liste, donde está mi profesora, la doctora Blanca, en donde es tercer nivel, llegan las pacientes de primer nivel y les dicen que las terapias para síndrome de la menopausia se los dan por 2 o 3 meses. Si por ahí están evidentemente conectados médicos de primer nivel, por favor, estas terapias se deben dar para toda la vida. Para cuidar la vagina se tiene que hacer para toda la vida, no se suspende. sí, es importantísimo porque hay muchas pacientes que regresan con infecciones de vías urinarias frecuentes precisamente por esta resequedad, por laceraciones vaginales, con infecciones vaginales frecuentes, precisamente por esto. Me parece que como médicos de primer nivel tenemos que tener la conciencia de que hay situaciones, patologías que son inherentes al envejecimiento y que tenemos que darles apoyo para evitar complicaciones. En realidad, hay, hay partes del síndrome genitourinario que al ser parte del envejecimiento lo único que hacen es quitar barreras. Entonces, pensemos cómo generar esta barrera y no quitar los tratamientos de mantenimiento para estas pacientes. Bueno, pues muchísimas gracias. Alan, yo me tengo que ir, pero de verdad agradezco muchísimo tu ponencia. Ha sido un éxito. Ya verás en un momento que te puedas revisar los mensajes, todas las felicitaciones. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Y los dejo con ustedes. Hasta luego.
No, gracias, doctor Herandi, por excelente evento. Doctor Alan, muchas felicidades, de verdad. Ha sido uno de los eventos más multitudinarios que hemos tenido, con una gran asistencia, muchísimas preguntas, y si me lo permiten, yo creo que hacía mucha falta poner este tema en la boca y en los ojos de todo el mundo, porque siempre lo hemos visto como es normal un bochorno, es normal que vivas así, es normal que te pase. Así que, de verdad, felicidades por este tema, excelente abordaje, y quiero agradecer a todos los asistentes el día de hoy por haber entrado puntualmente, por habernos ayudado con la encuesta que acabamos de realizar. Se va a cerrar en un momentito y no nos resta más que agradecer a nombre de Acceso en Salud a todos nuestros secretarios de salud que que nos hicieron el favor de compartir este tipo de eventos para todos ustedes. También a los líderes del programa, subsecretarios, personalidades en general que nos ayudaron a difundir este evento. Sin más, les deseo que tengan un excelente, pues ya prácticamente fin de semana, ya estamos en miércoles, y nos esperamos en próximos eventos. Muchísimas gracias por haber asistido a este programa.